lo peor que te puede pasar en el mundo es que alguien fallezca y luego un divorcio. 74.000 matrimonios, la mitad van a ser divorcios. Se van a divorciar en los primeros 7 años 1 de cada 5 personas. El 80 y algo % se vuelve a casar otra vez. Total, que a mí no me va a faltar trabajo. Que un despacho es Netflix, pero de verdad. Muchas veces ves la maldad en su estado puro. ¿Conocemos realmente a la persona con la que vivimos cuando llega el proceso de divorcio? Quizás la pregunta sea: ¿conocemos a esa persona cuando nos casamos con ella? Pon la cara del otro y tírale dardos. Pero jurídicamente no utilices esto. Cuando alguien llega al despacho y te es que quiero que se entere, y le dices: un momento, yo soy abogado, yo tengo armas jurídicas, yo no soy una tanqueta militar. Quizás está confundido de sitio. Que acabamos en los juzgados por el conejo. ¿Qué implicaciones tiene un matrimonio? Artículo 66. Los cónyuges son iguales en derechos y deberes. Estoy segura que ahí ha habido una carcajada generalizada de la gente que nos ve. ¿Cuáles son las causas más comunes por las que nos divorciamos? El primero, problemas de comunicación. El segundo, conflictos económicos. El tercero, cuando el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana. Ojo, los móviles. ¿Ha habido alguna vez alguien que ha venido al despacho y ha dicho: me llamó, no se cortó? Y yo empecé a oír jijiji, jajaja. Cariño, que voy camino al aeropuerto. No podemos mirar el móvil de nuestra pareja. No deberías. Incluso penalmente no deberías. ¿Crees que vale la pena casarse? Que o lo firmaba o no se casaba conmigo. Y mire, letrada, es que yo la amo. Es que yo no puedo estar sin ella. Es que voy a firmar esto aunque sea mi sentencia de muerte. Cuando alguien viene al despacho y dice que se quiere divorciar, yo le digo: bueno, tú tienes que pensar que ahora estás como en una especie de realidad paralela. Intenta no enfadarte y además quita las contraseñas de los móviles y de los ordenadores. ¿Por qué? Aviso, no te suscribas aún al canal. Este podcast produce efectos altamente positivos para tu salud, como dormir mejor, invertir mejor, interpretar tus sueños, superar tus miedos, acompañar mejor un proceso de duelo, comer mejor, vivir con menos para disfrutar más. Pues eso, que si quieres todos estos beneficios en tu vida, entonces sí, suscríbete al canal, porque es la única manera en la que podemos entregarte mejor contenido de más calidad y seguir aquí, compartiendo contigo una vida con sentido. Margaret, ¿ganas mucho dinero con los divorcios? La pregunta quizás no sea ¿ganas mucho dinero? Es, ¿entran muchos divorcios? Y la respuesta es, lamentablemente, sí. A mí me gustaría no trabajar en otra cosa porque me gusta lo que hago, pero me gustaría no oír tantos problemas. Y ya no es que sea un divorcio, es que muchas veces el divorcio es consecuencia de no haber hecho bien las cosas al principio. Digo muchas veces, yo no hablo en 100% generales porque depende de la persona, depende de lo que suceda, pero sí, hay muchos casos y además es que depende de dónde vivas, porque tú vives por ejemplo, en Canarias y en Canarias es cuando más divorcios hay porque hay más matrimonios, pero si vives en el País Vasco resulta que hay menos divorcios. ¿Por qué? Pues porque hay menos gente. O sea, depende de dónde estés. Pero hay muchos casos. Y un divorcio se puede tener un buen divorcio. O sea, el País Vasco, menor número de divorcios, Sí. Canarias, mayor número, Sí. ¿solo por la densidad de población? Efectivamente, ¿O sí. tiene algo que ver las creencias culturales o no sé? Es decir, algo más social que no sea solo un dato estadístico. Bueno, yo te he hablado de un dato estadístico, pero un divorcio tiene mucho que ver con muchísimas cosas. Con tu religión, si la tienes, si no la tienes, con tu contexto social, con tu capacidad económica, con tu forma de ser. En un divorcio, y eso lo hace tan rico y tan interesante también, y te da muchas herramientas para ayudar a la gente. Estamos los abogados, que llevamos la parte jurídica, los psicólogos. Un divorcio entraña muchísimas cosas. Por eso cuando yo te hablo de datos estadísticos, pues es muy difícil decir todo sí o todo no. Pues depende. Y además estamos hablando de gente. Y cada persona es una individualidad única. España es el tercer país de la Unión Europea
con mayor número de divorcios, según los datos estadísticos Sí. que hay encima de la mesa. Sí. ¿Qué probabilidades hoy en día tengo yo que mi matrimonio termine en divorcio? Pues no sé si decírtelo o no, porque es un poco preocupante. Estoy preparada. ¿Estás preparada? Bueno, y además los datos son del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Estamos hablando de más de un 50% de personas que se van a divorciar. Si se han celebrado 74.000 divorcios, 74.000 matrimonios, la mitad van a ser divorcios. Es preocupante, ¿eh? Y luego, de ese tercio largo, se van a divorciar en los primeros 7 años 1 de cada 5 personas. Y en los primeros 20 años 1 de cada 7 personas. Pero luego hay otro dato más optimista. Bueno. El 80 y algo %, digo algo porque estos son estadísticas europeas y también estadounidenses, se vuelve a casar otra vez. Total, que a mí no me va a faltar trabajo. O sea, mi pregunta de si ganas mucho dinero, a lo mejor es a largo plazo, no a corto plazo, A largo ¿no? plazo. Yo lo digo aquí, estamos hablando en tono jocoso, pero un divorcio serio. es muy serio. Dicen las estadísticas que lo peor que te puede pasar en el mundo es que alguien fallezca cercano a ti y luego un divorcio y luego una mudanza. Un divorcio es una revolución en tu vida, tiene solución, pero ese momento va a ser muy duro. Y como es un momento muy duro y con mucho estrés y difícil, los profesionales estamos para ayudar. Llega a ser también un proceso en el que, no lo sé si es tu caso, Margaret, que no solo acompañas legalmente en el proceso, sino puede que te toque hacer casi de terapeuta con tus clientes. Pues mira, yo les digo a mis clientes, yo no soy psicóloga, pero al final con tantos años de ejercicio, acabas ayudando a la gente. Yo muchas veces tengo que poner una barrera porque yo soy abogada y yo te puedo ayudar legalmente. Pero claro, cuando alguien te cuenta algo, nosotros los abogados como los médicos intentamos primero entender qué es lo que ha pasado. Y es muy curioso porque cuando a alguien le dices ¿qué te ha pasado? La gente no empieza el 16 de junio de 1982, el 3, no. La gente empieza hablando de sentimientos, de cómo ha sucedido todo. Si yo te defiendo, yo tengo que saber qué es lo que ha sucedido y cuanto más información tenga, mejor. Entonces, tú intentas cuidar a esa persona, tú intentas entenderla, aunque solo tengas instrumentos jurídicos. Y a veces es muy difícil poner la barrera. Y yo a veces me alegro de que haya una mesa en medio, porque estamos hablando con personas y hay a veces en que a mí me han dado ganas de abrazar a algún cliente, que he dicho, yo no puedo hacer esto. Y luego yo tengo que ser objetiva. Si me dejo llevar demasiado por el sentimiento, la sangre no me va a la cabeza. Y eso no es así, porque mi cliente lo que necesita es que yo le asesore legalmente. Lo que pasa es que ves muchas cosas que pasan en el despacho. Yo he visto gente que ha venido al despacho hace poco y yo le decía, deberías pensártelo, porque yo veía que esa persona, y no soy psicólogo, no estaba preparada para dar el caso. Y eso te pasa muchas veces. Otra cosa que nos pasa, que me he reído con mis compañeras, tú dices que cuánto gano, pues hay a veces en que nada, porque vienen de mutuo acuerdo y al final acaban pensando que no se van a divorciar. Y yo alguna vez le decía a mi compañera, pues vamos muy mal, porque aquí los arreglamos a todos. Pero la base es que yo estoy aquí para ayudar y que un abogado está para ayudar y que tú quieres mi asesoramiento. Entonces yo te lo voy a dar. Oye, pues si al final tú te das cuenta de que no estás en el momento para divorciarte o que no te quieres divorciar, fenomenal. Luego el derecho de familia es un derecho muy flexible, muy dinámico y los tribunales están acostumbradísimos a que te quieras divorciar, a que cambies de opinión, porque es un derecho de personas. Esto no es un contrato y ya está. Y las cosas cambian. Y yo he visto de todo. O sea, decir sí y prácticamente al tribunal, al juicio, y al final no. Bueno, una vez nos pasó, era un divorcio contencioso y además se decían unas cosas las dos partes que te daba una pena
Y bueno, ya íbamos a celebrar, no cabemos en el ascensor, se suben los dos en el ascensor, nosotros llegamos por otro lado y de repente le vemos a ella como abrochándose y yo le digo a la procuradora, qué raro, ¿no? Y de repente, que hemos pensado que no vamos a celebrar. Y me dice el abogado contrario, compañero viene y me dice, que yo creo que esto salió en el ascensor, compañera, que pues nos avenimos, pues no celebramos. O sea, que es que he visto un poco de todo. Y me decía la procuradora, a mí me llega a decir la mitad de lo que le ha dicho y es que no le vuelvo a hablar en la vida. Esas cosas pasan, somos seres humanos. Y es muy fácil hablar desde fuera, pero hay que ver las circunstancias y las personas por dentro. Y eso yo creo que los abogados lo tenemos muy claro. Nosotros no juzgamos. ¿Quiénes somos para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgarte? ¿Quién? Hay una frase de un abogado norteamericano que dice que el amor no es un regalo permanente, es un préstamo. Hay veces que se acaba, hay veces que nos divorciamos, hay veces que es por un fallecimiento, pero es cierto que los matrimonios se acaban. Sí. En el caso de divorcio, ¿cuáles son las causas más comunes por las que nos divorciamos? Pues mira, yo he estado intentando hacer así una investigación. Te voy a leer las 10 primeras. Son datos de distintos sitios. Datos americanos, datos de la Asociación Española de Abogados de Familia. Y mira, los 10 son: el primero, problemas de comunicación. El segundo, conflictos económicos. El tercero, resentimiento por los roles laborales o tareas del hogar. Wow. El cuarto, expectativas diferentes. El 5, desconexión emocional. El sexto, y esto da mucho juego, infidelidad. El sexto. El sexto. Interesante. ¿Verdad? Ahora vamos a ello. El séptimo, cambios de identidad. Evolucionas y cambias de identidad. El octavo, problemas sin resolver. El 9, discusiones constantes. Y el 10º, falta de intimidad. Estos son diversos estudios. Yo en el despacho, aparte de estos motivos, veo que los hijos tienen mucho que ver y que además los divorcios coinciden con momentos vitales de tu vida. Es decir, te enamoras, todo es muy bonito y vienen los niños. Y un niño significa no dormir, un niño va a demandar de ti lo más. Y claro, esa persona maravillosa que siempre estaba de buen humor y que era la alegría de la huerta, está cansada, está estresada, se enfada. Entonces, cuando los niños tienen dos, los horribles dos, esto que dicen, muchas veces, no siempre, ahí hay divorcios. Hay como un pico, ¿no? En tus estadísticas personales hay un pico. Eso es. Cuando el niño cumple 2 años. Son los terribles todos para los niños, pero para los padres especialmente. Y para los padres. Esa no es la persona con la que yo me he casado, pero esa mujer ya no me hace caso. Me dicen en el despacho. Bueno, claro, es que tiene un niño que tiene que atender. Luego hay otro momento importante que es cuando los niños ya son adolescentes y entonces hay vida fuera. Y entonces hay vida afuera, pues aparece fulanito, no siempre es así, ¿eh? Yo estoy hablando de cosas que suceden en el despacho. Aparece menganita. Y luego hay otro momento que a mí me sorprende mucho, que es como el momento de la jubilación o el momento de que este tema merece desarrollarlo, que a mí me ha sorprendido mucho. La persona que está 40 años con alguien y dice, se terminó. Se terminó. O sea, a mí me quedan, pues no sé, 10 años de vida que no quiero, que yo ya he cumplido con la familia, se acabó. Y eso es otro momento. Aparte de las estadísticas, esto es lo que yo veo en el despacho. Yo hubiese pensado que la infidelidad hubiese estado más arriba y a medida que has dicho ese ranking yo iba pensando, ¿será que al final está en 6º puesto, pero porque es consecuencia de que otras cosas, ¿no?, por encima van fallando y terminan esa infidelidad? No sé si tú te has encontrado casos tan complejos, ¿no?, que llegan al despacho. Bueno, al despacho llegan casos muy interesantes. Claro, ¿qué es antes? ¿El huevo o la gallina? Soy infiel
y eso da lugar a que la relación se deteriore y entonces hay un divorcio, o la relación está muy deteriorada y por eso soy infiel y al final acabamos en un divorcio. No se sabe. Cuando yo empecé, también yo pensaba que el divorcio iba a ser uno de los motivos principales y para mi sorpresa no. Pero claro, una infidelidad significa que rompes la confianza para mucha gente. O sea, yo aquí no puedo hablar en términos generales. El matrimonio es un negocio jurídico, pero es un pacto entre partes. Pero luego, para mi sorpresa, hay parejas que aceptan que haya infidelidades. Yo una vez, alguien me dijo una cosa y sí que creo que lleva razón. Me decía, si el matrimonio es un equilibrio, y es un equilibrio entre sexo, entre amistad y entre compromiso. Pues claro, eso es un equilátero. Pero hay a veces en que por alguna razón, pues no se pueden tener relaciones sexuales, pero está el compromiso, está la amistad. Lo que yo veo en los matrimonios es que los matrimonios que tienen compromisos, que tienen ideas para hacer cosas juntas, esos matrimonios prevalecen. Un matrimonio basado, por ejemplo, en el sexo necesita algo más. Eso es lo que yo veo. Ya te digo que yo no soy quien aquí para decir las cosas. Y luego una cosa que me sorprende mucho, hablando de las infidelidades, es que muchas veces no se quieren ver. Cuando alguien va al despacho, empieza. Pues es que yo, me decía un cliente, si yo veía que ella desaparecía, no estaba pendiente del teléfono, de repente estaba muy guapa, de repente iba a muchos sitios, pero yo no quería darme cuenta. O sea, es difícil a veces para uno mismo reconocerlo. Y luego es muy curioso porque las infidelidades muchas veces ves que el género las ve distinto. Por ejemplo, no quiero generalizar, pero cosas que yo veo en el despacho. Bueno, como no se acostó con él, pues no me era infiel. Eso él. Y ella, tonteando. Ha estado tonteando toda la vida, pero es que tontea uno con otro. Y dice él, bueno, pero yo no me he acostado con nadie. Y dice la otra, ya ve que me importa. Y eso, o sea, es una concepción distinta de la infidelidad. Yo creo que, bueno, es que yo creo que es muy difícil decirlo porque cada persona, como te he dicho antes, es un mundo. Pero eso lo veo mucho en el despacho. Se ven muchas cosas. Los móviles. Ha habido alguna vez alguien que ha venido al despacho y ha dicho, me llamó, no se cortó, y yo empecé a oír jijiji, jajaja, cariño, que voy camino al aeropuerto, y tú estás oyendo, oye, en la playa no lo vamos a pasar pipa, jajajaja, y te quiero, y mi osito, y no sé qué. Y enterarte de una infidelidad así, bueno, siempre es duro, pero así es durísimo. Porque realmente no podemos mirar el móvil de nuestra pareja. Pues mira, no deberías. Incluso penalmente no deberías. En teoría tú deberías confiar en tu pareja y deberías decirle a tu pareja, mira, ¿puedo mirar? O sea, pero hay gente que sospecha y mira, y tienes que tener cuidado, porque como a ti te pillen mirando o haya prueba de que tú me has pillado mirándote el móvil, tú eso lo puedes utilizar en mi contra. Hay que respetar. El móvil, ahora mismo, el móvil y los aparatos tecnológicos es lo mismo que antes era un sobre de correo, que era una cosa privada y tú no podías abrir el correo de quien fuera. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero claro, es como que tienes la prueba delante de tus narices. Cuando tienes la sospecha, tienes la prueba, pero sí, legalmente no puedes. No deberías. Y de hecho, cuando alguien viene al despacho y dice que se quiere divorciar, yo le digo, bueno, tú tienes que pensar que ahora estás como en una especie de realidad paralela. Intenta no enfadarte y además quita las contraseñas de los móviles y de los ordenadores y demás. Sí. ¿Por qué?
Porque si yo estoy en algún contencioso, tú puedes utilizar cosas en contra mías. Lo ideal en un divorcio es que haya un mutuo acuerdo. Y yo trabajo para eso. Por salud mental para todos. Y por salud mental para todos. Y también porque tú a un juez le vas a dejar decidir sobre lo que va a pasar en tu vida futura. ¿O es mejor que decidas tú y que controles qué es lo que va a pasar? Pero claro, si llevamos 6 meses, 8 meses intentando llegar a un acuerdo y es que no hay forma, pues entonces es mejor que decida alguien especialista. Y entonces ya nos ponemos contenciosos. Y contenciosos, que es una palabra que utilizamos los abogados, significa contrarios, significa enemigos. Entonces, tú igual tienes pruebas que no quieres que la otra parte las sepa. Tú igual tienes otras cosas que no quieres que salgan si le dejas a la otra. O sea, la otra parte ya no es tu amigo. Es la persona de la que te estás divorciando. Que luego cuando te hayas divorciado, luego igual vuelve a ser tu amigo y eso es lo ideal. Y yo lo he visto en muchas parejas. Se puede terminar un divorcio y se puede seguir siendo amigos y se puede llevar una relación normal. Tú decides. Si es tu mejor amigo, si no es tu mejor amigo, si es un conocido, no tenéis por qué estar a la gresca. Pero hay un momento contencioso en que sí es difícil. ¿Qué porcentaje de divorcio de los que tú llevas en tu despacho termina llegando a juicio? Pues pocos. Bueno. Yo llego a acuerdos. Y yo diría que llego a acuerdos al 90%. Ahora, cuando no llegamos a un acuerdo, yo intento que las dos partes hablen, intento ver qué es lo que quiere la otra parte, intentamos pensar en el despacho qué es mejor para los dos. Y además, fíjate, la Asociación de Abogados de Familia dice que los mutuos acuerdos deberían ser como un traje, y a mí me gusta mucho esa metáfora para cada persona, y así lo intentamos hacer. Ahora, cuando vamos a juicio, vamos serios, y ahí vamos hasta el final, y ahí eres mi enemigo. Y ahí tengo a una persona que me está pagando. Y que su vida depende de cómo lo haga yo. Y ahí cero cosas buenas, o sea, cero suavidad. Vamos hasta el final. A por todas. Y lo ganamos. Y nos cuesta trabajo, pero vamos hasta el final. Luego también tú tienes que pensar, claro, cuando hablamos de divorcios, hablamos de dos personas. Y aquí entra la parte legal. Nuestro sistema legal español está pensado como una forma de protección a las dos partes para que no haya un desequilibrio y para proteger a los menores. Entonces, el sistema jurídico español no tiene nada que ver con el estadounidense. En el estadounidense o en el anglosajón, en el británico también, a veces se penalizan infidelidades. Desde el 2005 en España, el divorcio no es causal. Es decir, al juez le da igual que haya habido una infidelidad, que le da igual. Lo que no le da igual son unos malos tratos, pero eso es distinto, eso va por vía penal. Pero en esas cosas no se va a meter el juez. Entonces, claro, cuando alguien llega al despacho y dice, es que quiero que se entere, y le dices, un momento, yo soy abogado, yo tengo armas jurídicas, yo no soy una tanqueta militar. Quizá está confundido de sitio. Entonces, legalmente, vamos a ver qué podemos hacer. Prima el sentido común y hay que pensar en unos niños. Y ahí sí interviene la ley española. Entonces, tú y yo nos divorciamos, pero hay unos menores. Habrá que proteger a esos menores. Entonces, yo creo que como abogados y como abogadas, nuestra responsabilidad también es decir a los padres, un momentito, vale, pero ¿habéis pensado en esos niños? ¿Habéis pensado qué es lo mejor para esos niños? Y muchas veces te descorazona ver que se utilizan los niños. Entonces, un divorcio es una fase muy dura de tu vida, pero dependerá de ti también hacerla más dura o menos. Y tu responsabilidad como padre o madre acerca de esos niños es que tanto los abogados, las abogadas, jueces, juezas, todos los operadores jurídicos sufrimos cuando vemos cómo se utilizan los niños. Es que los niños se utilizan mucho. Entonces ahí estamos nosotros para decirte, mira, vamos a centrarnos.
piensa en tus hijos. Luego, si quieres, pues pon la cara del otro y tírale dardos, pero jurídicamente no utilices esto. Entonces sí hacemos mucha labor. Me parece muy curioso que la causa número 1 de divorcio es la falta de comunicación. Sí. ¿Cómo vamos ahora en un divorcio? Que haya una comunicación respetuosa y calmada. Si nos estamos divorciando principalmente, la mayoría, por falta de comunicación. ¿Cómo se arregla después eso con los abogados? ¿Cómo fluye la comunicación? A ver, claro, si tú no has tenido falta de comunicación al principio, es muy difícil que la tengas al final. Pero tienes un abogado o una abogada. Yo le digo al cliente, es que ya no te metas en discutir. Pónmelo a mí en el hombro, que yo soy el profesional. Y yo hablaré con el abogado o con la abogada de la otra parte. Quítate, o sea, dentro de lo posible, claro, porque tú tienes tu pena y tu dolor. Pero ya no hace falta esa guerra, ese dolor. Y para eso estamos también, y sí me gustaría decirte una cosa, Eli, yo creo que se debería de enseñar en los colegios o en los sitios a hablar entre dos partes y creo que se debería promover conversaciones antes de casarse. O sea, nos casamos, ¡yujú! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! A mí me ha llegado a decir alguna persona, ¡oye, yo me caso por la fiesta! Y bueno, y no tenía yo confianza, pero yo pensando, pues para eso mejor no te cases. Creo que tú deberías hablar antes con tu pareja y decirle una pregunta sencillísima. ¿Qué esperas de mí como esposa? ¿Tú qué esperas de mí como esposa? ¿Qué esperas de una esposa? Y a mí me gustaría decirte qué espero yo como un esposo. Y es que son dos preguntas muy simples que tampoco hace falta montar un cónclave. O sea, eso en una cafetería, tranquilamente, pues eso es muy importante porque te va a decir lo que esa persona espera. Porque igual te das cuenta de que Juan o Carlos, de que estás perdidamente enamorada, para él una esposa es alguien que le acompañe en los actos públicos. Y luego quiere vivir su vida. Es muy respetable, pero tú lo tienes que saber. Y claro, para ti, Ana o Luisa, lo que quieres es que Carlos esté contigo en todos los sitios y te acompañe y hagáis cosas juntas. Entonces ese matrimonio no, o se llega a otro acuerdo distinto o no perdura. Porque Carlos pues ya te dice que petarda mi mujer y la otra no me acompaña a ningún sitio, no me quiere. Es que quieren cosas distintas. Y para los hijos también se debería decir, ¿tú qué esperas de mí como padre? Si quieres te cuento lo que me pasó hace unos días en un juicio. Era muy contencioso, había 3 niños y a mí hubo un momento que me dio una pena. Yo la llevaba a ella y el juez estaba interrogándole a él. Y entonces él decía, pero si yo soy un padre estupendo, pero si yo a mis hijos les doy el biberón, les cambio los pañales. Y él, yo le veía y decía, si es que realmente él está convencido de que es un padre estupendo. Claro, yo la llevaba a ella. No llevaba a los niños al colegio, tenía que pagar una pensión y le parecía que él no debía de pagarla. Entonces eran 2 conceptos completamente distintos y fíjate tú cómo sería que al final me dice mi clienta, es que él está escuchando a mi ex. Dice, y es que su concepción de lo que es ser padre no tiene nada que ver con la mía. Y yo le dije, pues ¿sabes qué? Yo estaba pensando lo mismo. Y además luego me enteré que él había sido un niño abandonado. O sea, para él poner los pañales a sus hijos y darles el biberón era lo más. Pero claro, esas no son sus obligaciones como padre, incluso jurídicamente tiene otras. Entonces, claro, yo no sé cómo tuvieron 3 hijos. Porque es que el concepto de paternidad o de deberes parentales era distinto entre uno y otro. Porque no se habla previamente. Claro. Entonces, ¿qué cuesta decir para ti? ¿Tú qué esperas de tu esposa? Y además luego eso te puede servir de guía. Es que es algo tan sencillo como eso. Entonces, celebramos mucho los matrimonios, que está fenomenal, es un momento de alegría, pero es un momento muy serio de tu vida. Entonces quizás deberías sentarte y pensar. O quizás resulta que para tu pareja es una cosa, para ti es otra,
pero habláis y podéis decir, bueno, pues igual para mí no es importante los actos y tal, pero podemos llegar a un término medio. Y entonces ya tenemos un término medio, ya tenemos un sitio donde tirar. Y además una pareja evoluciona. Entonces las faltas de comunicación, todo esto es para el primer punto, es muy importante. Tampoco se nos enseña a discutir. O sea, a discutir quiero decir tener distintas opiniones. Yo me acuerdo, a mí alguien me dijo una vez en mi familia, lo importante es irse a la cama y haber dicho lo que tú sientes. Ya te digo que yo no soy psicóloga, como abogado por lo que veo. Pues sí es verdad. Sí es verdad, y no guardarte las cosas. Pues que pasan muchas cosas. Hay a veces en que con los niños, no sé qué, el trabajo y tal, es que no te da tiempo. Y llegas por la noche y dices, ¡ay, Dios mío! Que me quedan 5 horas y me tengo que volver a levantar y otra vez el barullo. Un matrimonio hay muchas cosas alrededor. Temas económicos. Importante segunda causa. Dentro de los temas económicos, lo que tú has visto en tu despacho, ¿es que la gente no llega a final de mes o hay más discordia en cuanto a la relación con el dinero? Pues verás, yo he visto 2 cosas. La primera, claro, como es esto que dicen, cuando el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana. Si tú tienes un conflicto económico, tú vas a estar mal. Y eso o lo gestionas muy bien o va a tener consecuencias con tu pareja. Eso uno. Y luego, otra cosa que yo he visto también son los celos, que eso me llama los celos profesionales. Wow. Es decir, de repente uno en la pareja le va fenomenal económicamente y al otro como que no le hace tanta gracia, porque ya no es muy curioso, ¿eh? Y entonces algo que tú piensas, hombre, pues tiene mucho más patrimonio, pues también puede ser una fuente de conflicto. Y luego es que el dinero también es poder. O sea, quien tiene dinero manda. Las cosas han evolucionado. Entonces, antes, si eras una mujer, tú necesitabas casarte, porque ¿quién te iba a mantener? Tú no te podías mantener a ti misma. Entonces, yo me acuerdo, pues leyendo todas estas novelas románticas, las madres que parecían unas brujas, que querían hacer una buena boda, pues que llevaban razón, porque tú como mujer, tu única opción de ascender socialmente o tener más posibilidades económicas era hacer una buena boda. Entonces, y te casabas con una persona que generaba ese patrimonio o que ya lo tenía. Entonces eso le daba el poder a toda la persona sobre ti, pero no hay que irse a un matrimonio. Si tú a una persona le privas de ganar dinero y la haces dependiente, esa persona depende de ti. Es una cosa de control también. Tú ahí tienes que tomar una decisión y pensar qué quieres hacer con tu vida y hablarlo también con tu pareja. Entonces, se da por falta de dinero, a veces se da por exceso de dinero. Y el dinero, sí, el dinero es control. Hay matrimonios, por ejemplo, que tienen mucha madurez psicológica y no importa que uno... Es que es cuestión de madurez también. No importa que uno gane mucho durante un periodo, el otro puede ganar mucho también. Y bueno, pues en el momento que tú estés ganando mucho, yo puedo hacer otras cosas y lo disfrutamos juntos, que eso sería lo ideal, o te machaco. Te machaco porque me da rabia. Porque yo, y no voy a generalizar, pero a veces se da en los hombres, no es que yo era, y además, sobre todo ya mayores, a mí me habían educado para ser yo el que generara el dinero. ¿Y qué haces tú ahora ganando dinero? Y entonces, ¿cuál es mi papel ahora? Y de eso la otra parte no tiene la culpa. O sea que el dinero es fuente de conflictos. Y luego cada uno tiene una personalidad distinta. Hay gente que es muy gastadora, hay gente que es muy ahorradora, se puede llegar a acuerdos. El dinero refleja tu psicología de vida y tu forma de ser. Entonces es una cosa muy importante en el matrimonio, mucho. Y claro, pues la segunda causa de divorcio. Y además la gente no habla de dinero. No. Nadie habla de dinero. Y en algunos ámbitos, además, es como de mala educación hablar de dinero. Y sobre todo
se habla menos de dinero en España, en Europa. Yo veo que en culturas, por ejemplo, estadounidense, se habla más de dinero. Y es que el dinero es nuestra forma de vivir aquí, es nuestra forma de comer, es fundamental en un matrimonio. Entonces, ¿no hablamos de dinero? ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a ponerle gasolina al coche? ¿Cómo vamos a llevar a los niños al colegio? ¿Cómo? Entonces sí, es una fuente de conflicto, sí. Antes me hablabas de la séptima causa, como más llevado, yo lo he visto como el sentido de la vida, ¿no? Cuando dos personas crecen de manera diferente, una crece más y llega un punto en el que al final es una cuestión ya, el dinero lo haces con un Excel, pero hay un punto existencial también. Sí. Cuando la persona evoluciona, una crece personalmente, profesionalmente, el otro no. Ambos, o no lo sé, si ambos se dan cuenta de esa brecha que se ha creado entre los dos. Sí. En esos casos, en ese tipo de divorcio, ¿es más calmado, es más fácil cuando dos personas es que no han crecido al mismo nivel o los conflictos son los mismos? A ver, una fuente de conflictos fundamental son los hijos. Entonces, si la situación que tú me estás contando, estamos hablando de que han transcurrido varios años y ya no tienes esa obligación alimenticia y de cuidado con los niños, suele ser más calmado. No por la situación, sino porque ya no tienes uno de los principales conflictos de divorcio. Respecto al momento vital, suelen ser más calmados, sí. Y sobre todo hay gente que a mí me sorprende mucho que ya no tiene nada que discutir. O sea, que viene al despacho y dice, nos queremos divorciar. Dice, pero yo ya he hecho mis cuentas y queremos que sea así, así, así. Y también lo recoge nuestra legislación. Tú te puedes divorciar en un notario. Tú te puedes divorciar en un notario si no tienes hijos o tus hijos son mayores de edad o no tienes a ninguna persona dependiente. Y eso lo hace más fácil. No tienes que pasar por un juzgado, que el juzgado en realidad cuando hay un mutuo acuerdo lo que vas es a ratificar, que quiere decir que estás de acuerdo. Pero ya lo dirá un juzgado, si no estás acostumbrado te pones nervioso, estás mal. Sin embargo, lo del notario es muchísimo más sencillo. Vas con 2 testigos y ya está. Sí, hay menos conflictividad. Y luego, esto no es como en las películas que muchas veces dicen, pues yo no quiero dar el divorcio. No, es que tú en España, si tú no quieres dar el divorcio, da igual, porque la otra persona te puede interponer una demanda. Es decir, que si uno se quiere divorciar, se va a divorciar. La mayoría de casos que tú llevas, sí, ¿hay un acuerdo en ese paso de divorciarse? ¿O te encuentras muchos casos en los que unilateralmente la persona lo ha decidido y le da igual lo que opine su compañero de vida? Pues me encuentro un poco de todo. La mayor parte de la gente se ha dado cuenta que la relación no funciona. Otra cosa es que tú no quieras divorciarte. O sea, yo no quiero divorciarme, pero yo estoy viendo que eso, yo ya lo he intentado todo, he dicho que sí o que no a todo, he intentado hablar, hemos ido a conciliar y no se ha llegado a ningún sitio. Entonces la mayoría de los casos es porque los dos, no porque los dos quieren, es que la palabra no es quieren, porque muchas veces hay uno que no quiere, pero no le queda más remedio. Entonces la pregunta, porque los dos quieren, bueno, sí, no. Dentro del ranking también me ha sorprendido que la 10ª causa que me has nombrado es la falta de intimidad. Sí. Esto no es tanto una pregunta, sino lo hago a modo de reflexión conjuntamente, porque dicen que el sexo es la base, la gente pone como muchas papeletas en que su matrimonio funcione si sus relaciones íntimas funcionan, pero si es la 10ª causa, me estaba yo preguntando, ¿será que la gente elige marido con mucho peso en esas relaciones íntimas y después realmente no termina siendo un problema y es otro? Sí, a ver. Es decir, elegimos marido, elegimos esposa en función de cómo funcionamos en la cama. Sí. Y eso hace que esté en 10º puesto y no sea la principal causa. A ver,
Nos movemos muchas veces, y es normal porque es lo que todos recibimos, por el amor maravilloso, pasional, que existe y que tiene que ser. Pero las películas acaban cuando se casan. O sea, yo en la mayor parte de las películas, tan, las campanas, todo muy bonito y se ha acabado. Pocas continúan con lo que pasa después. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque el sexo sí es importante en una pareja, pero como te decía antes, también tiene que haber acuerdos de compromiso, acuerdos de cuidado. Y algo que parece también la química funciona mucho. Te vuelvo a decir que yo soy abogado, pero hay como químicamente 3 o 5 años en que eso es una revolución. Bueno, y también tienen que nacer hijos, o sea que es la naturaleza. Pero el amor evoluciona. No quiere decir que luego no haya sexo, claro que sí. No sé si tiene o debería, pero el sexo sigue. Pero hay otros acuerdos. La persona con la que tú estás casado entra completamente en tu intimidad. Forma parte de tu círculo vital, es una base en tu vida. Entonces hay cosas, el sexo es muy importante, pero hay cosas muy importantes también que en determinados momentos de tu vida quizás sean más importantes que el sexo. Y con esto no quiero decir que no sea importante, pero es lo que yo te decía antes. Si no hay sexo, no hay matrimonio, yo no lo creo. Por lo que he visto en el despacho. Yo he visto en el despacho que hay otras cosas que pesan más. Te digo lo que yo veo en el despacho. ¿Qué son los divorcios gris? Que ahora se habla mucho de los divorcios grises. Eso es la moda ahora. Los divorcios, que a mí me parece el término gris un poco triste. Pero bueno. Quizá que sea triste. Sí. Bueno, desde ese punto de vista, sí, yo lo decía asociado como a la vejez. Es un divorcio una forma de denominar un divorcio que se produce cuando una persona tiene 50, 60 años, cuando has estado casado 40 y tantos años. Y a mí la primera vez que me vino un divorcio así me dejó pasmada. Y alguien que te dijera, no, es que no quiero estar con esta persona el resto de mi vida. Me queda muy poco de vida y yo quiero vivir otra vida completamente distinta. Está en su derecho, ¿por qué no? Pero dices, has construido toda una vida y luego, fíjate, se rompe. Y además es gente que lo tiene muy claro. O sea, es gente ya con una edad, gente que ha hecho las cuentas porque divorciarse cuesta dinero. O sea, tú tienes que tener... Eso es otra de las películas que a mí me llama la atención. ¡Hala! ¡Nos divorciamos! Divorciarse, aparte de todo el dolor, tiene un coste económico grande. Porque claro, hay un patrimonio que se va a dividir. Pero estos divorcios ya la gente viene con las cuentas hechas y clarísimo. Y bueno, claro, antes, en otros tiempos fallecías antes, ahora tienes una vida mucho más larga. Y luego también yo creo que es por educación. Ahora, y se da más en mujeres, fíjate, estos divorcios a mí por lo menos me han venido del despacho de mujeres. A la mujer se le educó en un momento que tenía, bueno, pues yo he cumplido con mis hijos, he ayudado a mi marido en negocio y es como, yo ya lo he hecho todo, ahora me toca a mí. Claro, yo pienso a veces, quizás si ella hubiera dicho, ahora me toca a mí, al principio no hubiera llegado a esto. Esa es mi opinión, que igual estoy confundida. Pero es lo de, ahora me toca a mí. Es un divorcio muy sencillo, ya te digo, viene con las cuentas hechas, vamos al notario y se terminó. Y luego está la otra parte que dice, pues yo no quiero divorciarme, pero si ella o él quiere. Y esos son y cada vez hay más y yo creo que cada vez va a haber más. Ese momento en el que nos damos cuenta que la vida es corta. Sí, efectivamente. Y que no es el propósito, no tiene sentido seguir viviéndola como hasta ese momento. Claro. Hasta 1976, o sea, personas menores de 50 años, prácticamente el 100% se casaba. Sí. Hay estudios ahora que llega hasta 2019 que dice que en hombres el 43% siguen permaneciendo solteros, en mujeres el 43%. Es decir, antes se daba por hecho que si antes de los 50
la gente tenía una familia, se casaba, pero ahora ya no es así. No. Es que no queremos casarnos, es que tenemos miedo al compromiso. O sea, ¿la soltería está de moda? Pues yo soy abogada. Yo creo que hay distintas variables. Antes te tenías que casar y estaba mal visto que no te casaras. O sea, y era el término el solterón o la solterona. Y el solterón estaba mejor porque el solterón podía él llevar una vida independiente. La solterona pues iba a cuidar a los hijos o a las hijas de la hermana y estaba mal visto. Entonces mucha gente se casaba pues porque no tenía más remedio que casarse. A mí me llamó una vez, pero esto no en el despacho, sí, me llamó la atención una vez, pues en una peluquería que estaban hablando señoras, yo era jovencita y estaban hablando señoras mayores y decían que ellas se casaron para salir de su casa. Y yo decía, qué pena, pero es que tu forma de ser un miembro activo de la sociedad era casarte y tener hijos. Entonces, claro, como ahora ya no es necesario, pues quita un tanto por ciento. Y si hablamos de soltería, porque me lo estoy pensando seriamente, bueno, bien, si hablamos de soltería porque no me quiero arriesgar, o sea, todo es respetable, bien, pero qué pena que no te quieras arriesgar. Y luego hay una cosa que dice la gente, no, yo no me quiero casar porque luego me divorcio y tal, pero tiene hijos. Y la gente no sabe que cuando tú tienes hijos, aunque no estés casado, tienes que regular unas visitas, tienes que regular unas pensiones y nos ponemos legalmente en un procedimiento casi igual que el divorcio. Con lo cual, no me quiero casar porque no me quiero divorciar, porque no quiero pasar por el juzgado, pues entonces no tengas hijos. Si ese es el motivo, ¿eh? Entonces son muchas variables. Si decido casarme, mejor separación de bienes, bienes gananciales. ¿En qué caso recomienda cada una de las opciones que tenemos en España? Pues mira, yo no soy partidaria de los 100%. Gananciales sí, separación de bienes sí. Pues esa no es la realidad. La realidad es que dependerá de tus circunstancias personales. Gananciales, ¿qué significa gananciales? Gananciales significa que lo que yo y tú ganas pertenece por igual a ambos. Ojo, hay una cosa que se llaman bienes privativos. Los bienes que tú tenías por familia, esos no entran dentro de gananciales. Y ahora tenemos el régimen de separación de bienes. El régimen de separación de bienes, lo que ganas tú es para ti, lo que gano yo es para mí, pero tenemos que contribuir a las cargas comunes. ¿Eso qué es? Pues eso es poner un dinerito para pagar el teléfono, el internet, el gas, el colegio de los niños. Los dos tendremos que contribuir a algo en común, que para eso nos hemos casado. Luego hay otro régimen que es el de partición, pero los más usuales son estos dos. ¿Y qué es mejor? Pues depende de tus circunstancias. Yo te lo puedo explicar, por ejemplo, el otro día en el despacho. El otro día en el despacho vinieron dos señoras, tenían 50 y algo años, y me llamó la atención porque ellas preguntaban para sus hijas que se iba a casar y me hacían la misma pregunta. Como había patrimonios, también llamamos a Juanjo, que es fiscalista. Y me pareció fenomenal porque yo decía, esto es lo que todo el mundo tiene que preguntar. Y me decía una, mira, mi hija le han dicho todas sus amigas que separación de bienes. Y yo decía, bueno, si se lo han dicho a las amigas, bueno, pero mi hija se va a casar con un señor que es diplomático, entonces van a estar viajando toda su vida. Y yo le decía, claro, en este caso ella no va a trabajar, ella cuidará a los niños, si los tienen, es que tienen que estar en un régimen de gananciales. Y entonces dice la otra, bueno, pero es que mi hija tiene una empresa o la va a montar, pues entonces quizás para proteger el matrimonio tienen que estar en separación de bienes. A mí me dan miedo eso de sí o no, pues depende de las circunstancias. Y quizás tengas que reservar un dinerito para ir al abogado antes de casarte y preguntar qué es mejor. Y luego hay una cosa que a mí me preocupa mucho y he visto mucho en el despacho, que es con el régimen de separación de bienes.
régimen de separación de bienes. Porque, oye, cada uno tiene lo suyo y ya está. Y tú además tienes patrimonio y yo te quiero tanto. No. Separación de bienes. Vale. Pero es muy importante que tú sepas que en la separación de bienes tienes el patrimonio del matrimonio y luego tendrás que velar por tu propio patrimonio. Porque una cosa que nos encontramos son en divorcios que uno tenía casas y tal, tienen separación de bienes, la otra parte ha contribuido a las cargas, es decir, se ha encargado de la compra, se ha encargado de la chica, se ha encargado de todo, y uno acaba con un gran patrimonio y la otra no. Es cierto que cuando hay un desequilibrio se puede pedir una compensación. Pero, vamos a ver, si tú, que quieres separación de bienes, crees que tú no vas a ser capaz de estar pensando en tu patrimonio, porque vas a estar pensando en tu familia, quizás tu régimen sea el de gananciales. O sea, es que tú tienes que pensar, lo que no se cuenta nunca, y yo no sé por qué, es que cuando tú te casas y todo es muy bonito y pues ya somos una familia, tenemos hijos o no, pero a la vez hay como una realidad paralela, o si quieres una hucha, o si quieres un globo, que está sucediendo. Entonces, estamos metiendo dinero, estamos sacando dinero. Las cosas están pasando en ese régimen económico. Otra cosa es que tú no lo veas, pero ese régimen económico está sucediendo. Y si hay un divorcio, habrá que partir ese régimen económico. Y si tú estás en separación de bienes y tú, claro, gananciales es, tú ganas, yo gano, va a esa casa común. Nos divorciamos, pues se divide entre dos. Pero es que separación de bienes hay dos globitos, el común y el tuyo propio. Entonces, si tú te quieres meter en el régimen de separaciones porque todas tus amigas lo dicen y tú quieres, fenomenal. De hecho, en Cataluña ese es el régimen normal que hay. Bien. Pero sé consciente que tú tienes que pensar en tu patrimonio también. Claro, no es compartido. Claro. No que ahora la otra persona me ayude, que la otra persona se encargue, porque es tuyo, va a ser tuyo. Claro, y eso me ha pasado a mí con las chicas jóvenes, es distinto, pero con mujeres mayores que han sido educadas, que tienen que cuidar de la familia. Entonces tú has cuidado de la familia, pero a ti se te ha olvidado que tú tienes un patrimonio tuyo o que deberías de tenerlo. Y entonces, ¿qué pasa contigo? Entonces, luego puedes pedir compensaciones y demás. Pero eso es muy importante. Entonces, separación de bienes, gananciales, pues vamos a ver cuál es tu caso. Igual a mí se me da mal manejar el dinero y yo sé que voy a estar pensando en mi familia, pues yo me meto en gananciales. Porque si me conozco sé que a mí se me va a olvidar eso de que tengo que pensar en un patrimonio. Igual mi pareja está de acuerdo. O sea, es que no hay algo que digas, pues sí o no. Entonces a mí me da mucho miedo las generalidades. Pero volvemos a la parte de comunicación. Sí. Quizás ya es más habitual, la gente tiene más información. Sí. Pero yo no sé si mucha gente se pregunta cómo nos vamos a casar y se habla y se llega a un consenso. Aquí en Andalucía es bienes gananciales. Sí. De forma predeterminada, igual que en Cataluña es separación de bienes. Pero yo no tengo tan claro que la gente se siente. Es como firma gananciales porque es lo que se hace. Eli, que no se enteran. Que la gente no sabe. No sabe ni que en ese momento hay esa firma. No se enteran. Que viene gente al despacho y... una cosa que me pasa mucho. Bueno, ya nos vamos a divorciar, hemos estado hablando y la cuenta que él tiene para él, la cuenta que yo tengo para mí. Y le digo, ¿pero en qué régimen estáis? ¿En gananciales? Uy, no lo sé. Y entonces le digo, ¿y dónde te has casado? Ah, pues en Madrid. Vale. ¿Y tú te acuerdas haber firmado separación de bienes? No. Digo, pues tú estás en gananciales. Bueno, pero yo tengo mi cuenta que ha ahorrado y él tiene su cuenta. Y le digo, pero siento decirte que da igual que él tenga una cuenta, como si tiene 7 y como si tú tienes 8. Es ganancial, es de los dos. Anda, entonces yo que estaba ahorrando, entonces eso es de los dos. Sí. Y si la persona es autónoma, aunque tenga un negocio, el negocio es de los dos. Efectivamente. Cuando hay un divorcio, si es gananciales, ese negocio es de las dos partes. Y si una de las dos partes, da igual hombre o mujer, ahora tiene un negocio, pero que no sabe ni de qué va, pero lo tiene. Efectivamente. O sea, a nivel empresarial o a nivel de negocio, porque es muy difícil que tú digas, es que ahora tengo que compartir mi empresa con una persona que nunca ha pisado la empresa. Claro. ¿Cómo recomendarías en estos casos? No sé si la palabra sería proteger o qué manera después entiendo en un divorcio que se llegue a un acuerdo y compensas de otra manera,
Pero claro, de repente tú has estado toda tu vida con tu negocio y tú dices, vale, yo entiendo que es de los dos porque yo firmé gananciales. Pero ¿cómo le doy yo la mitad del negocio a una persona que no sabe nada de esto? Qué buena pregunta, porque eso pasa mucho. Y además un negocio tiene la dirección de alguien que sabe cómo funciona. Entonces tú lo vas a dividir con una persona que es que no tiene ni idea. Yo recomiendo varias cosas. Vamos a ver. Si tú estás en gananciales y decides poner un negocio, asesórate. Vete a un abogado, vete a un fiscalista. Se puede hacer una separación de bienes. Y separación de bienes no significa que uno esté muy bien y el otro esté muy mal. Yo he visto, porque además si tú tienes un negocio, sabes primero si eres autónomo, que respondes con tu patrimonio familiar. Si es una SL, no. Igual tienes que responder por gestionar una empresa. Pero si tú si tú eres un autónomo, respondes con el patrimonio de la familia. Es que es muy serio. Entonces, quizás tu abogado, cuando vea las cosas, te diga, oye, ¿por qué no os ponéis ahora en régimen de separación de bienes? Lo que te iba a decir, yo he visto muchas veces que el negocio se ha puesto en nombre de uno y el otro ha obtenido a cambio de eso, por ejemplo, la casa a su nombre. O sea, no significa que uno gane o que otro pierda, pero ahí ya se ha llegado a un acuerdo y se ha protegido el patrimonio familiar y no hay una descompensación entre partes. Por ejemplo, y para eso hay un instrumento que se llama las capitulaciones matrimoniales, que el régimen económico se puede cambiar en el matrimonio. Otra cosa son los famosos prenup, contratos prenupciales, que vienen del mundo anglosajón, pero que cada vez están más admitidos en nuestro derecho. Tanto que el Código de Cataluña, el Código Civil de Cataluña, ya los tiene incluidos. Otra forma de hacerlo es o mediante... Eso sería un documento donde tú dejas registrado. ¿Qué pones en esos acuerdos prenunciales? Sí, espérate que Venga, que termino terminamos antes. Y vamos con sí, eso. Lo que tú puedes hacer en unas capitulaciones matrimoniales o en un contrato prenupcial es otra forma que se me ocurre a mí, es decir, mira, si nos divorciamos, yo me encargaré de la partición del negocio, por ejemplo, y ahí ya la otra persona está de acuerdo, con lo cual no se va a partir económicamente, se dividirá, pero ya tú como dueño del negocio verás cómo hacerlo de la forma que perjudique menos, porque aquí partimos, pero igual partimos mal, porque partimos con cifras económicas, pero es que un negocio es mucho más que cifras económicas. Entonces yo ahí ya estoy guardando de alguna manera esa partición. Yo igual puedo decir, antes de que se genere el régimen de gananciales, puedo acordar, el negocio es un bien privativo y ya lo estoy salvaguardando. Hay muchas maneras. Pero hay que sentarse y hablar. Y ahora me habías preguntado por ¿qué información se pone en un acuerdo prenupcial? A ver, un acuerdo prenupcial es un contrato y lo rige el Código Civil, el 1323. Es un acuerdo entre partes y se hace antes del matrimonio. Es muy parecido a las capitulaciones matrimoniales. Para resumir, ¿qué ponemos? Yo, Antonio, no sé qué, no sé cuántos, con DNI, con domicilio de profesión tal. Yo, María, con DNI tal, de profesión tal y domicilio tal. Luego pones abajo, ambos reconocemos que tenemos capacidad suficiente para realizar este contrato. Y nuestra relación en caso de un divorcio se regirá por los siguientes acuerdos. Pero aquí hay que tener cuidado, porque esto no es como Estados Unidos, aquí hay un código civil. Entonces se pueden llegar a unos acuerdos, pero otros igual no tienen validez y deberías de ir a un abogado. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues en las estipulaciones se pone lo que yo aconsejaría. ¿Qué bienes hay antes del matrimonio? Pues yo me he comprado una casa y estoy pagando el primer año de la hipoteca. 1. ¿Qué régimen económico a ti te gustaría en tu matrimonio? Y si hay un divorcio, ¿cómo te gustaría dividir los bienes? Si tú piensas que debes dar una pensión, pero ojo, porque si tú ahí dices que renuncias a tener una pensión, eso sí tiene validez.
Entonces, por eso te digo que hay que tener mucho cuidado, porque al despacho nos vienen contratos y nos vienen cosas de, uy, yo lo firmé, a mí me dijo fulanito, porque hay como un consejo de sabios, que es el cuñado, sí. El del bar. Entonces hay que tener, es muy serio lo que estás firmando, en el sentido de que luego te puede comprometer. A diferencia del derecho anglosajón, en nuestro derecho el interés del menor es una cuestión de orden público, o sea, es fundamental. Entonces, los tribunales, la función de los tribunales en un divorcio en España es proteger a esos menores, protegerlos a veces de sus padres. Entonces, tú puedes decir, por ejemplo, bueno, y si nos divorciamos, mis hijos, cuidado con las cosas de los niños, habrá custodia compartida. Pero claro, si tú te mudas a León y el otro está en Valencia, no puede haber una custodia compartida. Hay a veces en que tú dices, bueno, y le daré de pensión 2.000 euros al mes. Pues que tú igual resulta que tienes una quiebra económica cuando se produce ese divorcio. Hay que tener cuidado cómo se hacen las cosas. Pero si tú vas a tener un negocio, no está mal hacer un acuerdo prenupcial. Diciéndole, ¿y qué le digo a esa persona? Pues dile que vais a tomar decisiones, para mí es fundamental, en situación de amor. O sea, yo voy a firmar un papel que igual no tenga que utilizar nunca, pero ahí está. 50% tienes la probabilidad de utilizar más del 50%, ¿eh? Igual no, porque nadie te asegura que tú estés dentro de ese 50%. Entonces, eso se queda allí. Y tú y yo vamos a decidir, pero no decidiremos mejor en el amor que cuando estemos fatal. Pues obviamente sí. Pero tienes que estar asesorado. Pero instrumentos hay, formas de proteger hay, siempre que te quieras sentar y hablar con un profesional. Y deberías, es tu patrimonio. Puede que ese documento provoque cierta rencilla, provoque como un cierto desconfianza, ¿no? Que te venga tu futuro marido, tu futura esposa y te diga, oye, que vamos a firmar este acuerdo porque tal, como... Bueno, ¿es que no confías en mí? Sí. ¿Piensas que te voy a robar? Sí. Entonces, ¿puede crear eso una situación que llegue a que las personas no contraigan matrimonio? A ver, pues mira, ahora que lo dices, yo sí lo he visto en el despacho, no a que no contrajeran matrimonio, sino a que no firmaran ese documento. Te lo voy a poner con un ejemplo. Ha venido al despacho un señor diciendo que hace ya tiempo que él quería hacer un acuerdo prenupcial. Bueno, y cuando me traía, se lo había escrito ella, cuando me traía los puntos del acuerdo, es que era abusivo, es que era leonino. Primero le digo, ¿y te ha explicado tu futura esposa que tú puedes elegir entre separación de bienes y gananciales? Uy, a mí no me ha dicho nada. Bueno, pues que sepas que tú puedes elegir. Y además, él tenía patrimonio de varios pisos y si se divorciaban, le dejaba a ella 2 pisos y el alquiler de los otros. Y yo le decía, esto es un caso extremo, ¿eh? Y yo le decía, pero bueno, es que en un caso de divorcio, tú te vas a quedar sin nada. Y entonces digo, habla con ella tranquilamente, porque igual tú lo has entendido mal. Yo en mi intención de hacer bien las cosas, tú igual lo has entendido mal. Bueno, vuelve al despacho, que eso me pasa a mí varias veces. Que dice que mi abogada no sabe nada. Porque claro, cuando tú le dices a alguien cosas que no quiere oír, no sabe nada. Que mi abogada no sabe nada. Digo, bueno, pues búscate otra abogada, pero esto es lo que hay aquí. Y además me ha dicho, y eso me dio una pena, que o lo firmaba o no se casaba conmigo. Y mire, letrada, es que yo la amo. Es que yo no puedo estar sin ella. Es que voy a firmar esto aunque sea mi sentencia de muerte. Y claro, tú como tienes la obligación de asesorar, pero tampoco de destrozar a una persona. Y además hay un punto que dices, bueno, yo no soy la madre de esta persona, yo te asesoro. Y le dije, mire, si usted firma esto va a tener un serio problema si se divorcia, que espero que no. Y yo por dentro pensaba que seguro que sí, porque está hecho el negociazo. Wow. Y me dieron ganas de decirle... ¿Qué haces en ese momento? A ver, pues en ese momento yo soy de la opinión que cuando no es necesario...
O sea, hay que hacer daño, pero porque a una persona la puedes destrozar. Y yo, eso no es jurídico, pero no quiero destrozar a nadie. Pero sí mi obligación es decírselo. Y es hay que gato tú encerrado. me pagas para esto. Ahora, ¿que no te gusta lo que estoy diciendo? Pues ¿qué le vamos a hacer? A ver, yo quiero caerte a ti bien, pero tú no me pagas a mí para caerte bien. O sea, yo soy tu abogada. Mi obligación es velar por tus intereses. Te tendré que decir las cosas aunque a ti te duelan, pero te lo intentaré decir de la forma más suave posible. A él le dije pues que esto iba en su contra, que se lo pensara, las consecuencias, pero hay una cosa que me quedó, que no le dije, y que es lo que yo pensaba, pero ella te quiere. O sea, así te está cuidando, pero yo eso no lo puedo decir. No es mi familiar, no es mi amigo, pero sí te puedo asesorar y sí te lo puedo decir de otra forma. A mí ha llegado, había una parte contraria que me llamaba, bueno, entiendo que no se puede decir tacos, pero te lo voy a decir con F-I-N-G, de fuck lawyer. Y entonces, y además, no sé cómo se enteró de mi email la parte contraria, que no debería dirigirse a mí, sino debería dirigirse a mí a través de su abogado o su abogada. Entonces me llegaban unos emails y yo ya me reía en el despacho, ya no reíamos, digo nada, de fuck lawyer. O sea, porque a la gente no le gusta cuando le dices las cosas. Y claro, cuando le dices las cosas es que no tienen ni idea. Claro, no tengo ni idea porque te digo lo que a ti te duele y lo que a ti no te gusta. ¿Conocemos realmente a la persona con la que vivimos cuando llega el proceso de divorcio? Es como que hay una cara B que no hemos visto durante tantos años. O la hemos intuido, por eso llegamos al divorcio, ¿no? Pero es como realmente terminamos de conocer a una persona en esa situación tan tensa. Pues quizás la pregunta sea, ¿conocemos a esa persona cuando nos casamos con ella? En el divorcio, como en las herencias, yo tengo la teoría de que la persona se abre. Entonces, el que es una buena persona y quiere ayudar, sale. Pero la maldad existe. Y hay de todo. Yo por eso digo que un despacho es Netflix, pero de verdad. Y muchas veces ves la maldad en su estado puro, otras veces ves que se ha ido construyendo un divorcio sin que la otra parte se entere, que también lo hay. Y hay a veces en que hay dos buenas personas que realmente han visto que eso no funcionaba y lo intentan arreglar de la mejor forma posible. Nuestra obligación, desde luego, la abogacía, los profesionales, es intentar bajar la tensión e intentar llegar a acuerdos favorables. Que no llegamos a un acuerdo, vamos en juicio. Yo en juicio soy muy dura, pero utilizo armas legales, que es lo único que tengo. ¿Recomiendas entonces pasar por un despacho y hacer esos acuerdos prenunciales sí o sí? Yo lo recomendaría, pero ya sabes que a mí los 100% no me gustan. Entonces tú también, pero por lo menos yo ojalá fuera así. Sí recomiendo ir a un despacho y preguntar a un abogado, ¿qué estoy haciendo? ¿Me voy a casar? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Y qué implicaciones tiene un matrimonio? Bueno, mira, me he traído aquí una chuleta. Verás, te lo voy a leer porque esto es lo que lee el juez y el notario cuando te casas. Entonces, según la legislación española, que estás en España y este es el paraguas jurídico que se te va a aplicar. Artículo 66. Los cónyuges son iguales en derechos y deberes. Yo estoy segura que ahí ha habido una carcajada generalizada de la gente que nos ve. Pues que sepas que tú te estás comprometiendo a esto. Cuando te casas, da igual que te cases por la iglesia, porque luego vas al registro civil. Te comprometes a esto. Artículo 67. Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia. Artículo 67. Te está diciendo el artículo 67 que hay un interés superior, que es la familia, independientemente del tipo de familia que tengas. Y luego el artículo 68. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, a guardarse fidelidad y a socorrerse mutuamente. Código Civil. Deberán además compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención
de los ascendientes, es decir, del suegro y la suegra, descendientes, hijos y otras personas a su cargo. Esto, cada vez que te casas, cada vez que se celebra una boda en España, se lee en el ayuntamiento, en el registro civil, en el notario. Esas son tus obligaciones. Tú tienes estas obligaciones. Cuando tienes hijos, tienes además más obligaciones. Una, que es la parte personal de cuidado del menor. Y ahí se integra la educación. Tú tienes la obligación de que ese menor sobreviva, de cuidarle y de educarle. Y luego tienes una responsabilidad económica, porque ese menor tiene que comer y ese menor tiene que ir a un colegio, tiene que recibir una educación. Y esas son tus obligaciones. Que así, con 2 palabras, no parece mucho, es mucho. Es mucho. Cuando ya pones fin al matrimonio, ¿cuáles son las causas que atascan más esos divorcios? Es decir, ¿tiene que ver con esas obligaciones que no hemos cumplido? Ahí nos atascamos. ¿En qué momento se atasca un divorcio? Los divorcios se atascan principalmente cuando hay menores. Causas: las visitas y las pensiones. Cuando tú te divorcias y tienes hijos, tú debes de pensar la pensión para esos niños si no hay custodia compartida, y el niño tiene que llevar la misma vida. Es decir, no es igual un niño que va a un instituto o a un colegio que un niño que va a un colegio privado y además hace cursos de caballo y además tiene profesor de latín, griego, ópera y 4 cosas más. Y el padre es un gran ejecutivo. Lo que pretende la ley es que la vida del menor se vea afectada lo menos posible por ese divorcio. Y además nuestro Código Civil dice que tiene que haber una proporción entre las necesidades del alimentado y la forma de vivir del alimentista. Y claro, ahí deja un amplio abanico. Entonces habrá que ver qué dinero, qué patrimonio tienen los padres, si pueden seguir manteniendo la vida de esos niños, y se establecerá una pensión. Hay otros niños pues que viven de otra manera distinta y tienen una pensión, tienen una menor pensión. Eso genera muchos conflictos. Y luego las visitas. Cuando tú te divorcias, en general, el régimen general, se comparten vacaciones de verano, vacaciones de Semana Santa y vacaciones de Navidades. Y luego, si no hay custodia compartida, pues un día a la semana que el padre o la madre puedan ver al menor. Luego, además, nos encontramos con muchos términos que dan lugar a confusión. Entonces, el menor tiene derechos paternofiliales, es decir, sus padres tienen que estar presentes en su vida y tienen que decidir los dos, qué pasa con su educación, con su colegio, su religión, si hay alguna enfermedad importante. Y luego está la custodia. La custodia es distinto que los derechos paternofiliales. Los derechos paternofiliales se comparten y la custodia puede ser compartida, que los tribunales en general están a favor de ella o no, o puede ser exclusiva. Y eso es cómo funcionan las cosas en España. Entonces, conflictividad cuando hay menores. Porque si tú tienes la custodia exclusiva, ¿qué dinero te doy? Y luego las visitas, pues es que le ves más, le ves menos, pero todo se puede arreglar. Si nos sentamos, igual si tú vives fuera, pues no puedes ver al niño los miércoles o los jueves, pero igual lo compensamos con que en verano tú tengas una semana más con el menor. Pues los tribunales están a favor de eso. O sea, llegar a acuerdos con sentido común. ¿Pero es cierto que la gente atasca un divorcio peleándose por un sofá? Bueno, hay una cosa que a mí muchas veces, cuando llegan al despacho, dicen, uy, nosotros es que lo tenemos todo clarísimo y ya hemos llegado a un acuerdo. Yo me acuerdo una vez, tuvimos que acabamos en los juzgados por el conejo. Bueno, y además es que lo oían los compañeros y eso ya era una risa con unos sentidos. Bueno, y porque el conejo es mío, que no, porque yo lo compré, pero tú eras la que lo dabas de comer. Y yo, claro, a ver, porque claro, la realidad es que detrás del conejo hay muchas más cosas, pero claro, decíamos en el despacho, hemos arreglado la pensión, hemos arreglado las visitas y aquí estamos por un conejo.
Pues por un conejo atascó 2 meses. Que decíamos, no lo comemos al conejo. Es que, y bueno, se atasca por muchísimas cosas, Eli. ¿Cómo sería la mejor forma de afrontar un proceso de divorcio? El plan con ideal. Tranquilidad. El plan ideal, Margaret. Con tranquilidad. Pero mira, como yo pensaba que quizás me ibas a preguntar esto, me he traído de la Asociación de Abogados de Familia la española lo que es un código de buenas prácticas para un buen divorcio. Y este código se lo leo muchas veces a mis clientes. Y te voy a leer las 10 normas. Mantenga al margen del divorcio a los hijos. Nunca utilice a los hijos como arma arrojadiza contra el otro progenitor. Padres, por favor, no hacer esto. No hacer esto porque los niños crecen y esto trae muchas consecuencias. El impacto psicológico de la ruptura es menor si los padres cooperan. Esa es la primera. La segunda, no deleguen los niños, niñas y adolescentes la toma de decisiones esenciales. Y hay gente que lo hace. Un niño con 12 o 13 años, a partir de los 12, el juez les puede oír, el juez o la jueza. Pero tú no puedes delegar en un niño decisiones, como dice aquí, fundamentales. 3. Intente racionalizar la situación. Evite dejarse llevar por los sentimientos. 4. Intente alcanzar un divorcio de mutuo acuerdo. Es más económico que un procedimiento contencioso y le ahorrará sufrimiento emocional y tiempo. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 78,9% de los divorcios en España son de mutuo acuerdo. 5. Evite tratar con su cónyuge aquellas cuestiones sobre las que no se ponen de acuerdo porque acabarán discutiendo. Déjelo para su abogado, si es que los abogados estamos aquí para ayudarte. Déjanos, ponnos en nuestros hombros eso, que para eso nos pagas. Intenta llegar a acuerdos o centrarte en cosas, porque cuando te divorcias tienes mucho dolor. Céntrate en otras cosas, déjalo en manos de tus abogados. Habla únicamente aquellas cosas sobre las que no hay discusión mientras te divorcias. 6. Trate de agilizar el trámite. Ralentizar las discusiones sobre los efectos del divorcio no suele conllevar ninguna ventaja. 7. Evite comparaciones con otros divorcios de parientes o conocidos. Recuerde que cada familia es un mundo. Recuerde, esto me gusta mucho, que el objetivo de un buen abogado de familia es confeccionar un traje a medida para su familia, huyendo de clichés o fórmulas estereotipadas. 8. Un buen convenio regulador, es decir, un acuerdo, perdura en el tiempo y merma el conflicto. Un convenio regulador es el documento en el que los cónyuges acuerdan las consecuencias personales y patrimonios de una separación o un divorcio. Su contenido se pacta de mutuo acuerdo y es de obligado cumplimiento después de la ruptura matrimonial. 9. Si hay patrimonio como la vivienda, repártalo. No es bueno mantener bienes en común una vez divorciados. 10. Claro, aquí barro para mí, pero de verdad lo creo. Recurra a un buen abogado o abogada especializado en derecho de familia, con habilidades multidisciplinares. Le ahorrará sufrimiento emocional y tiempo, y a la larga será más económico. ¿Cuánto cuesta un divorcio? Pues muy buena pregunta. Muy buena pregunta y difícil de contestar, porque no hay baremos. Entonces, cada uno en unos sitios se cobra de una manera, en otros sitios se cobra de otro. A ver, a mí no quiero decir una cantidad, porque si yo digo una cantidad, pero condiciono. ¿Desde hasta? Vale. Desde 1.500 hasta 4.000. Hay que tener en cuenta la complejidad del divorcio. El sentido común de los cónyuges. Efectivamente. Efectivamente. Es el precio del sentido común. Sí. Pero vamos a ver, es que hay divorcios especialmente complejos. Entonces, que nadie diga, no, pero es que a mí, mi abogado me ha cobrado 5.000. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay. Sentido común. Te estoy hablando de una media.
¿Considerarías el divorcio como un fracaso? ¿O ya es una etapa de la vida que probablemente vamos a pasar? Pues mira, yo lo considero una oportunidad. Una oportunidad de empezar una nueva etapa de tu vida. Fracaso en el sentido, pues como si te sale mal un negocio. No te ha salido como tú querías y tienes tu duelo y quizás eso se considere fracaso. Pero no es un fracaso, porque te va a permitir tener una vida distinta y cuando tú te divorcias es porque las cosas no iban bien. ¿Que no querrías haberte divorciado? Pues claro, pero yo lo considero una oportunidad. Y muchas puertas se abren y pasan cosas. De hecho, es curioso lo duro que es un proceso de divorcio, pero que la mayoría, antes me hablabas de un 78%, se vuelven a casar. Sí. Y en ¿Cómo? Estados Unidos un 86%. No quedamos escarmentados. Bueno. ¿O seguimos creyendo en el amor? Yo creo las dos cosas. Seguimos creyendo en el amor y porque te haya salido mal una vez no significa que te vaya a salir mal las otras. Estoy hablando, esto sí que es una acepción personal. ¿Por qué no? ¿Por qué no volver a intentarlo? ¿Crees que llegarán a desaparecer los matrimonios? Pues fíjate, yo solo he leído algunas veces. Me cuesta creer que vayan a desaparecer los matrimonios. Sí es cierto que hay menos matrimonios, pero yo creo que es lo lógico. Una de las variables, pues porque ya no es necesario casarse para vivir, por ejemplo. Pero si te pones a mirar en la historia, siempre se han celebrado que dos personas se quieran y lleven una vida en común. Hay encuestas, estudios que dicen que en 2062 desaparecerán los matrimonios. Pues a mí me cuesta creérmelo, Eli. Igual el matrimonio no se celebra como ahora. Igual hay otros tipos de matrimonios. Igual hay el matrimonio 25 y después de los 25 años decides si quieres... No sé, igual hay otras formas. Pero yo dudo que se dejen de celebrar los matrimonios. Pues es una opinión personal, ¿eh? Bueno, en ese momento yo creo que ya no estaré trabajando, ¿no? Pero lo dudo. ¿Crees que vale la pena casarse? Esto es una opinión personal. Yo creo que sí. ¿Vale la pena casarse? Creo que la palabra es vale la pena bien casarse. Vale la pena un buen matrimonio. Estadísticamente también dice... Uno de los motivos que alarga la vida es estar casado. Hace unos años, más para el hombre que para la mujer. Creo que sí que vale la pena, pero además el ser humano con otros seres humanos avanza exponencialmente. Ya no hay un matrimonio, un negocio, un grupo de amigos. Un buen matrimonio yo creo que te hace crecer. Y un buen matrimonio es bueno para ti. Un buen matrimonio te da información sobre ti mismo. Tus padres te quieren como eres. Tus hermanos más o menos también te quieren como eres. Un matrimonio, creo yo, exige un compromiso, exige un cuidado. Pero lo que te da de vuelta es mucho. Yo he repetido, Yo decía que no iba a entrar en el plano personal, yo he repetido y me volví a casar una segunda vez. Yo también. Pues, ¿ves? Somos parte de la estadística. Somos parte del 78%. Pero yo creo que sí. Un matrimonio, si es bueno, va a sumar y te va a hacer crecer. Y quizás ese sea el motivo por el que las personas se divorcian y luego se vuelven a casar. Además, yo estoy dentro totalmente de la estadística. Creo que era como que el 78-80% se casa en los próximos 5 años. Sí. Yo estoy dentro de la estadística. Pues oye, ahora que lo estoy pensando, yo también. A ver si es verdad. Yo también. Pero yo, por ejemplo, lo que sí que he visto en el despacho es que cuando alguien se casa, hay a veces una segunda vez, se suele casar más enseñado, que se dice. Ya sabe un poco más a lo que va.
ya ha recibido información de cómo es uno, ya ha visto que un matrimonio puede fracasar y esas cosas ayudan. Es que antes lo decía, es algo muy serio, pero tomamos la decisión de casarnos a una edad temprana, porque sí. además es algo que ya como está en la línea de vida. Sí, sí. Naces, creces, te reproduces, sí. En ese momento te casas. Sí. Entonces es como que ya das por hecho, ¿no? Entonces sí. Piensas muy poco en lo que es y en para qué es. Sí. Y creo que ahí es donde nos pillan. Pero no hay nada de malo, yo vuelvo a decir lo mismo, en sentarte y decirle a tu futuro esposo o esposa, ¿tú qué esperas de tu marido o de tu mujer? ¿Tú qué esperas? Y eso te va a dar una información vital. Es una pregunta tan sencilla como esa. Y te permite también arreglar, oye, pues igual, tal. Y eso ya como te he dicho al principio, eso se puede hacer en una cafetería, tranquilamente, tomándote un café. Oye, ¿y tú? Y eso es importantísimo. Muchas gracias, Margaret. Gracias. Por traernos luz, enseñanza, aprendizaje, que creo que son vitales, que puede que no le toque a quien no esté viendo, pero tiene el 50% de probabilidades de que le toque, así que creo que esta información la va a necesitar porque es algo que, al menos en mi caso, que hasta que no te enfrentas a una situación así, no tienes la información, no sabes lo que te viene y creo que es en el momento vital que más curvas ves y que más veces te sales de la carretera porque no entiendes nada y porque la emoción se come la razón, por eso el sentido común y aprendes mucho. Aprendes mucho de lo que ahora quieres a partir de ese momento en tu vida, pero también aprendes de límites, de sentido de la vida. Sí. Aprendes más allá. Y al final, pues estamos aquí para aprender, así que yo estoy muy agradecida porque yo hubiese necesitado esta información. Me hubiese ahorrado muchos disgustos, simplemente el camino hubiese sido más llano y más fácil por entender ciertas cosas. Pero ahora lo sé y estoy encantada de que hayas venido hasta aquí para compartirlo. Muchas gracias, Eli. Para mí es un honor estar aquí. Te llevo siguiendo mucho tiempo. Me encanta lo que estás haciendo con los podcasts. Estoy aprendiendo muchísimo y es un lujazo estar contigo. Muchas gracias. Gracias a ti.